Hola hermanos, aquí estamos una vez más con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres 1689. Esta clase es la lección número 2.1.8. 2.1.8, a saber, estamos en el segundo capítulo, primer párrafo, la octava clase sobre el primer párrafo. ¡Wow! Es una pasada, ¿no? Yo estoy sacando aquí mucho jugo y disfrutando de esta descripción preciosa de Dios. Vamos a leer nuestro texto, pero antes os indicaré el título de esta grabación y se llama esta clase Dios, obra todo conforme a su voluntad. Dios, obra todo conforme a su voluntad. Vamos a leer en nuestro libro de texto las líneas 9 al 11 y luego comenzaré con la exposición de la clase. Título de nuevo, Dios, obra todo conforme a su voluntad. Capítulo 2, párrafo 1, y estamos leyendo líneas 9 al 11. Que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Hasta ahí. Voy a dividir esta clase en 2 puntos y son los siguientes. 1. El origen de las obras divinas. El origen de las obras divinas. Y número 2, el propósito de las obras divinas. El propósito, el fin, la meta. Así que en primer lugar, el origen de las obras divinas. Y en segundo lugar, el propósito de las obras divinas. Voy a empezar con el primer punto. El origen de las obras divinas. Vuelvo a leer la confesión, la primera parte de lo que hemos comentado. Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad. Ahí está el origen de todas las obras de Dios. Podemos decir que la fuente, el origen, la raíz de todas las obras divinas es la voluntad soberana del Señor. Es decir, Dios hace lo que hace porque quiere hacer lo que hace. Os cito un texto que vimos en otra clase, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Pues Dios está en los cielos y, según el salmista, todo lo que Dios quiere, lo hace. En pocas palabras, podemos decir, Dios hace todo lo que quiere. Dios hace todo lo que quiere. Entonces, ¿por qué Dios hace lo que hace? Porque quiere hacer lo que hace. Porque Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, porque así lo quiso. Porque Dios decidió enviar a su Hijo al mundo con el propósito de salvar a pecadores. Bueno, porque así lo quiso. Porque Dios escogió a quienes escogió. Porque así lo quiso. Así le plació al Señor, así le agradó a Dios. Porque Dios optó por no salvar a todos. Porque así lo quiso. En cada instante volvemos a la misma respuesta. La voluntad de Dios. El beneplácito del Señor. Todo lo que nuestro Dios ejecuta en el tiempo está basado en su santa voluntad. Dios obra todas las cosas conforme a su voluntad. Y según la lectura, esta voluntad de Dios es
por un lado, inmutable y por otro lado, justa. La voluntad de Dios es inmutable y justa. Vamos ahora a definir estos dos términos. Bueno, en cuanto a inmutable, vimos hace poco la doctrina de la inmutabilidad divina y en aquella grabación os expliqué que inmutable significa que no muta, o en términos más populares, no cambia. Consiguientemente, al hablar de la inmutabilidad de la voluntad de Dios, la confesión está diciendo que esta voluntad no cambia. La voluntad de Dios es inmutable, ya que no puede ser modificada, cambiada, alternada, etc. Dios, por tanto, quiere lo que quiere eternamente, y este pensamiento es de gran consuelo para el creyente. Porque claro, si Dios quiso salvarnos desde la eternidad, pues bendito sea el Señor, el pueblo de Dios jamás podrá perecer, porque siempre será la voluntad de Dios salvar a su amado pueblo escogido en Cristo. Gracias a la naturaleza inmutable de la voluntad divina, los santos tenemos la plena seguridad de la salvación. Gloria al nombre del Señor. Es que en primer lugar, la voluntad de Dios es inmutable, puesto que no cambia. Entonces el ejemplo que acabo de colocar es que Dios no permitirá que sus escogidos perezcan, porque siempre será su voluntad concederles vida eterna. Su voluntad no cambia. Y el segundo adjetivo que la confesión utiliza para hablar de la voluntad divina es justa. Entonces Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad, y esta voluntad es inmutable, porque no cambia, y ahora esta voluntad es justa. No creo que haga falta definir el adjetivo justo, pero todo lo que Dios hace es justo, 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 porque Él es la justicia en el sentido superlativo de la palabra. Él es justo. Juan dice en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pablo pregunta en Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta apostólica es, en ninguna manera. No hay injusticia en Dios. ¿Cómo puede la justicia en sí misma, la justicia con J mayúscula, cómo puede la justicia albergar en su voluntad injusticia? Es impensable. ¿Cómo puede el impecable, el santo, 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 nuestro Dios, cómo puede Él pecar? ¿Cómo puede Él hacer algo injusto? Es ilógico, es imposible. Os comento que esta pregunta de Pablo en Romanos 9, cuando él lanza esta pregunta si hay injusticia en Dios, el contexto es la cuestión de la elección de Jacob y la reprobación de Esaú. La escritura dice ahí justo antes, en el versículo 13 de Romanos 9, desde luego, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Pablo sabía que al redactar aquella frase, que algunos iban a sentirse tentados a acusar a Dios de injusticia, porque claro, el corazón natural, el hombre no regenerado, enseguida dice, ¿cómo es que Dios no escogió a Esaú para salvación? Es injusto. Bueno, ¿cómo podemos responder? En primer lugar, es justo que Esaú sea condenado, porque Dios no está bajo la obligación de extender su gracia salvadora a nadie. ¿Qué nos debe Dios? ¿Acaso Dios nos debe algo? Desde luego que no. Jacob fue escogido por soberana gracia. La gracia no depende de mérito. Por tanto, Esaú no tiene ningún tipo de derecho a recibir esta gracia divina. Si Jacob, por cierto, hubiera ido al infierno también,
Dios no habría cometido ninguna injusticia, porque Jacob, al igual que su hermano, era pecador. De hecho, es más, fijaos en lo que voy a decir ahora. Si Dios hubiera decidido enviar no solamente a Esaú y a Jacob al infierno, sino a toda la raza de Adán y Eva, no habría cometido ninguna injusticia, porque todos somos culpables, todos somos malévolos, todos somos pecadores. Lo que merecemos es castigo eterno. Dios no nos debe misericordia. Nosotros nos rebelamos contra Él. Que Dios haya decidido salvar a un grupo de seres ingratos y malévolos es una muestra de su gracia inmerecida. Entonces, ¿es injusto que Dios no salve a Esaú? En ninguna manera. En ninguna manera. Nadie merece ser salvado. Jacob no mereció ser salvado. Yo no merezco ser salvado. Tú tampoco mereces ser salvado. Entonces es perfectamente justo que toda la raza caída de Adán y Eva perezca por los siglos de los siglos. Y si Dios ha decidido salvar a algunos, pues bendito sea su santo nombre. ¡Aleluya! Gloria al Señor, pero Dios no nos debe su gracia salvadora. La primera respuesta pues sería que Dios no es injusto porque no tiene la obligación de derramar de su gracia salvadora sobre nadie. ¿Quién puede obligarle al Señor? Y la segunda respuesta es la ofrecida por Pablo en Romanos 9. Así que la primera respuesta es que Dios no tiene por qué extender su gracia salvadora a nadie. La segunda respuesta es, según Pablo, Dios es el alfarero. Dios es soberano. Y Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y Dios endurece a quien quiere endurecer. Estoy citando ahí Romanos 9:18. Y luego Pablo suelta su famosa pregunta en Romanos 9:20. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y esta respuesta es humillante. El hombre natural echa espuma por la boca al leer esta frase, ¿no? Esta pregunta. Pablo prosigue a compartir una ilustración con nosotros en Romanos 9:21 al 23, y es la imagen del alfarero y el barro. Pregunta Pablo: ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Básicamente, Pablo nos está diciendo aquí que Dios puede hacer lo que sea con su creación. Dios puede hacer lo que quiera, porque la creación es suya. El barro es suyo. El alfarero tiene potestad sobre el barro. Por cierto, observad este dato. Si yo soy un alfarero, es cierto que tengo potestad sobre el barro, pero este barro no es creación mía. Este barro, lo encuentro en la tierra y es obra de Dios. Pero claro, en el caso del Señor, Él mismo crea el barro. Por tanto, Él tiene la soberanía. Él tiene el derecho divino. Él es el dueño de todo. Por tanto, hay dos respuestas a la pregunta. ¿Hay injusticia en Dios si Dios decide salvar a Jacob y no salvar a Esaú? ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, no hay injusticia en Dios. En primer lugar, lo que he dicho antes, todos los seres humanos son pecadores. Todos son dignos de condenación. Lo justo sería que todos fueran condenados. Dios no nos debe el Evangelio. Y la segunda respuesta es la que Pablo ofrece en este párrafo en Romanos 9. Pablo dice que el alfarero es soberano, puede hacer lo que bien quiera,
Y aprovecho para decir también que nuestro alfarero es justo. Es imposible que él cometa una injusticia. Así que la oveja de Dios abraza esta doctrina con gratitud, con contrición de espíritu, pero el hombre no regenerado arde en su cólera contra un Dios soberanísimo. Nosotros, sin embargo, nos gloriamos en la manifestación de la gloria de nuestro Padre. Amén. En suma, para resumir el primer punto, Dios, nuestro Señor, Él hace todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad. Dios ejecuta en el tiempo todo lo que quiso desde la eternidad, y esta voluntad suya es inmutable, puesto que no cambia, no muta, y es justa, justísima, porque Dios es la justicia. Por tanto, no hay injusticia en Dios, y cuando hablamos del tema de la salvación y la reprobación, tampoco encontramos injusticia en Dios, porque número uno, todos somos pecadores, y lo justo es que todos seamos condenados. Número dos, Dios es el alfarero soberano, Él creó el barro, por tanto puede hacer con el barro lo que bien le dé la gana. Él es el soberano y nosotros no somos quienes para poner las decisiones de Dios en tela de juicio. Amén. Gloria a Dios. Sé que para una persona humanista, cuya vida gira en torno a la gloria del ser humano, le cuesta mucho entender, comprender lo que estoy ahora mismo explicando. Pero para aquel que realmente ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu, capta estas cosas por la fe, las cree, las atesora y tiene una visión teocéntrica de la vida. Y ahora vamos a hablar de esto en el segundo punto de la clase. El segundo punto hoy es el propósito de las obras divinas. Hemos hablado del origen de las obras divinas y ahora vamos a ver su propósito. Bien, en el primer punto he resaltado que el origen de todas las obras divinas es la voluntad divina. El beneplácito de Dios, el placer, el deseo de Dios. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el gran fin? Por así decirlo, hemos visto que el alfa de las obras de Dios es la voluntad divina. ¿Cuál es su omega? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? Respondo con 4 palabras, y estoy aquí citando textualmente las palabras de la confesión. ¿Cuál es el propósito de Dios a la hora de hacer lo que hace? Para su propia gloria. Para su propia gloria. ¿Por qué estás respirando? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para su propia gloria. Todo lo que Dios hace, todo lo que está actualmente sucediendo en este planeta, se está dando con el fin de que Dios sea glorificado. Dios lo hace todo para su propia gloria. O, como decían los reformadores, soli deo gloria. Amén. Aleluya. ¿Conocéis esa frase, cierto? Leo la confesión. Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable, que no cambia, y justísima voluntad para su propia gloria. Esta respuesta que nuestra confesión otorga es ofensiva, porque todos estamos acostumbrados a pensar que el mundo gira en torno a nosotros. Incluso en la esfera de la iglesia evangélica, vemos cómo las predicaciones de nuestros días convierten en gran parte al propio creyente en el protagonista de la historia. La Biblia, sin embargo, habla de una forma distinta. No vemos ese humanismo podrido en las Escrituras. La Biblia relata toda la historia desde un ángulo teocéntrico, no antropocéntrico, teocéntrico. Como prueba ya tenemos el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya de entrada vemos que Dios es el eje de todo, el origen de todo, la meta, el propósito de todo, no el hombre. Por tanto, 3
declaraciones. La primera, el fin de la creación es glorificar a Dios. El fin de la creación es glorificar a Dios. Leo un par de textos. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Dios lo hace todo para sí mismo e incluso al impío. Romanos 11:36, mi versículo favorito de la Biblia. De Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo, absolutamente todo, existe para la gloria de Dios. Así que la primera declaración, el fin de la creación es glorificar a Dios. Declaración número 2. El fin de la salvación es glorificar a Dios. No solamente la creación, la salvación también glorifica a Dios. Como ya señalé antes, en Romanos 9:23, el alfarero tiene potestad sobre el barro, y según el 23, ese alfarero crea vasos de misericordia. Y estos vasos de misericordia, somos creyentes por cierto, servirán para que la misericordia de Dios sea alabada por los siglos de los siglos. En última instancia, pues, tu salvación es tan grandiosa, no por el mero hecho de que tú hayas sido salvado. Ciertamente es muy bueno y bonito que no tengas que ir al infierno, pero hay algo más importante que tu bienestar eterno. Tu salvación es tan gloriosa porque servirá para exaltar y magnificar la santa misericordia de Dios por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que sí, ciertamente tú serás beneficiado y gloria a Dios. Dios ha querido colmarte de esta bendición, pero lo más importante en tu salvación es la gloria del Señor. Tú eres un vaso de misericordia y como tal resaltarás eternamente la misericordia, la gracia, el amor divinos. En primer lugar, primera declaración, el fin de la creación es glorificar a Dios. Segunda declaración, el fin de la salvación es glorificar a Dios. Y ahora número 3, fuerte, pero eso tiene que ver con el texto que leí antes en Romanos 9 y también en Proverbios 16. El fin de la reprobación es glorificar a Dios. Así que el fin de la creación es glorificar a Dios, el fin de la creación es glorificar a Dios, y el fin de la reprobación es glorificar a Dios. Si nos fijamos en el texto de Romanos 9 de nuevo, el pasaje que habla sobre el alfarero y el barro, en el 22, Pablo dice que los vasos de ira, los réprobos como Esaú, como Faraón, Judas Iscariote, Demas, los vasos de ira demostrarán eternamente la ira y el poder del Dios Altísimo, del alfarero cósmico. Romanos 9:22. Y si os habéis fijado bien en el texto de Proverbios que leí hace un par de minutos, Proverbios 16:4 dice que hasta el impío, hasta el hombre malévolo, corrupto, malvado, existe para el día malo. Dios será glorificado en la destrucción eterna de sus adversarios. Con Dios no se juega. El Señor es fuego consumidor. De nuevo, estoy consciente de estar diciendo algo bien ofensivo para la cristiandad contemporánea. Pero el problema aquí no está en la Biblia. El problema está en nuestro cristianismo blandengue, descafeinado, que no es fiel a los principios de la palabra de Dios. Dios será glorificado sí o sí en la creación, en la salvación de los vasos de misericordia y en la destrucción eterna de los réprobos. La creación es para la gloria de Dios. La salvación es para la gloria de Dios y la reprobación también es para la gloria de Dios. Por tanto, detrás de cada suceso en la historia de este universo está la gloria divina dándose a conocer. Como cristianos, nuestro deber ha de ser vivir para la gloria divina. Si nosotros queremos vivir
de acuerdo con la voluntad de Dios, y estamos viendo que el fin de Dios, el propósito de Dios en todas las cosas es su propia gloria, pues nuestro deseo ha de ser la glorificación del nombre divino. Se supone que un cristiano quiere seguir la voluntad de su Padre. Y si lo que Dios más busca es la glorificación, la santificación de su propio nombre, pues es normal, es lógico que los cristianos busquemos la santificación del nombre del Señor. La primera pregunta del Catecismo de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster, es famosa, y la pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y por eso Pablo da el siguiente consejo a los corintios en 1 Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dado que Dios busca su gloria por encima de todas las cosas, si somos hijos de Dios, hemos de buscar la gloria de Dios también por encima de todas las cosas. Bien, a nivel práctico, ¿cómo puede el cristiano llevar a cabo o cumplir con este alto llamamiento? Básicamente, aquí estoy preguntando, ¿cómo puede un cristiano glorificar a Dios? La respuesta más básica, más elemental, es fe en el Evangelio. Es creer el testimonio de Dios. Nuestra fe glorifica al Señor. Los galileos le preguntaron a Jesús en Juan 6, 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta de Jesús fue en el siguiente verso, Juan 6, 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es aquel que fue enviado por el Padre? Pues Dios el Hijo. Tenemos que creer en el Hijo, en su persona, en su obra. Y si creemos en Cristo, estamos diciendo que Dios es veraz. Estamos honrando y santificando el nombre divino. Por tanto, para tú cumplir con la voluntad divina, en primer lugar es necesario que creas en el Evangelio. En el Evangelio de Jesucristo, el Dios hombre, el único mediador entre Dios y los pecadores, el que murió en la cruz por el perdón de nuestro pecado y que resucitó al tercer día para nuestra justificación. Si tú crees en el Evangelio de Cristo, estás glorificando al Padre. Luego, la segunda respuesta. La primera respuesta es la más básica, la más axiomática, radical. Hay que tener fe en el Evangelio. Para agradar al Padre, hay que creer en el Hijo. Número 2. Para tú poder glorificar a Dios, además de creer en Cristo, y a través de esta fe serás salvado eternamente, a partir de aquel momento en adelante, la misión de tu vida trata de vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. Ahora, yo digo esto a un incrédulo y se vuelve loco, porque no hay nada que el incrédulo deteste más que los mandamientos del Señor. Pero para nosotros, los regenerados, según 1 Juan 5:3, los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos. Para nada. Nos deleitamos en la ley del Señor. Y nuestra manera de glorificar a Dios es andar en obediencia a sus principios. Cuando Jesús iba acabando su discurso sobre el Monte de los Olivos, que podéis leer en Mateo 24 y 25, y de hecho tengo una serie completa sobre el discurso del Monte de los Olivos en mi canal. Si vais a listas de reproducción y hacéis clic en últimos tiempos, podéis ver mi exposición de Mateo 24. Y Jesús acaba el discurso del Monte de los Olivos a finales de Mateo 24 y en el capítulo 25 con 4 parábolas. Y estas parábolas describen la actitud que el Señor espera ver en sus seguidores en su segunda venida. Cristo describe
en las cuatro palabras el espíritu de un verdadero creyente que glorifica al Padre. La primera parábola es la parábola de los dos siervos. Uno fiel, el otro infiel. Referencia Mateo 24, del 45 al 51. A grandes rasgos, sin entrar en demasiados detalles, la diferencia fundamental entre los dos siervos es que el siervo fiel coloca los intereses de su dueño en primer lugar. El siervo infiel busca su propia voluntad. No quiere cumplir con los mandamientos de su dueño, quiere hacer su propia voluntad. Ahí está la diferencia. La segunda parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Las 5 vírgenes prudentes eran diligentes e incluso a la hora de dormir estaban preparadas para la venida del esposo. Su existencia giraba en torno, ¿verdad?, a la venida del esposo. Estaban preparadas, diligentes, puestos al pie del cañón, pero las insensatas, las acomodadas, no. Como el siervo infiel de la primera parábola, ellas vivían entregadas a su propia comodidad. La voluntad de su amo no era lo principal. Sí, creían supuestamente en el señorío de Cristo, pero no tenían verdadera fe salvadora, no se entregaban libremente a la obediencia a su santa voluntad. Así que realmente las dos parábolas enseñan lo mismo. La tercera, vemos el mismo principio. La tercera parábola es la parábola de los talentos. La referencia, Mateo 25, 14 al 30. Todos conocéis la parábola de los talentos. De nuevo, no voy a entrar en detalles, simplemente deciros que los primeros dos siervos usaron sus talentos para la gloria de Dios. Sirvieron al Señor con alegría, con gratitud, felices por ser el pueblo escogido del Señor. Pero el tercero no hizo absolutamente nada para el Señor. Él vivía según su propia comodidad, diciendo que Dios era un hombre duro, según Mateo 25, versículo 24, y Dios se refiere a tal siervo como un siervo inútil. Por tanto, ese siervo inútil es como una virgen insensata, es como el siervo infiel de Mateo 24. De nuevo, es el mismo principio. Y la cuarta parábola enseña exactamente lo mismo. Mateo 25, del 31 al 46, y es la parábola del juicio de las naciones. Mateo 25, del 31 al 46. Una vez más, es la misma, digamos, moraleja. Jesús habla de las ovejas, los verdaderos creyentes por un lado, y de las cabras, los falsos creyentes, por el otro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las ovejas, los verdaderos creyentes, dan de comer al hermano hambriento, dan de beber al hermano sediento. El creyente verdadero es hospitalario, cubre al desnudo y visita a los hermanos necesitados en la cárcel. Vive para la gloria de Dios y demuestra su pasión por la gloria de Dios a través de su servicio a los hermanos. La fe en Dios produce amor hacia la iglesia. Pero la cabra, sin embargo, no invierte ni una gota de sudor en los demás, no. La cabra no ama a la iglesia, no sirve a nadie, sino sus propios intereses acomodados. Y aquí de nuevo vemos que la cabra es el siervo inútil, es la virgen insensata y es el siervo infiel. Las cuatro palabras las leemos juntas porque tienen la misma moraleja, la misma lección. Las cuatro palabras enseñan que la manera de glorificar a Dios es a través del amor cristiano. Hemos recalcado en primera instancia que glorificamos a Dios a través de la fe, pero la fe produce amor. La fe produce obras. Y este amor, Juan lo describe en 1 Juan 2:8 como el mandamiento nuevo que es verdadero en Cristo.
¿Qué significa eso? Bueno, antiguamente sabéis que en los días del Antiguo Testamento el pueblo de Dios recibió el mandato de amar. Pero en aquel entonces el mandato se interpretaba como no perjudicarle al prójimo, no hacerle daño al israelita, ¿verdad? El amor trata principalmente de no perjudicarle a nadie. Pero en el Nuevo Testamento, en Cristo, vemos que el amor es mucho más que no perjudicarle al hermano. El amor es una fuerza activa y positiva que hace bien al otro, que levanta al otro, que edifica al otro, que fortalece al otro. Y hemos visto ya en la parábola del juicio de las naciones esas obras descritas, el dar de comer, dar de beber, visitar a los encarcelados, etc. Por ejemplo, y con esto ya acabo la lección de hoy, el cristiano no simplemente se abstiene de calumniar a sus hermanos en la fe. El cristiano habla bien de sus hermanos. ¿Veis? O sea, donde algunos se conforman con un amor del Antiguo Testamento, que es no perjudicarle a nadie, el verdadero creyente que está en Jesucristo, que tiene corazón regenerado, ama de forma libre, entregada, gozosa, agradecida. Y esta es la manera de glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos glorificar al Señor? Número 1, a través de la fe en el Evangelio, Juan 6:29. Y número 2, a través de estos actos de amor hacia la iglesia de Dios. Así podemos vivir para la alabanza de nuestro Señor, dándole toda la gloria. Hoy, amados, hemos visto 2 puntos en nuestra clase. El título, Dios obra todas las cosas conforme a su voluntad. En primer lugar, destacamos que el origen de todas las obras divinas es la voluntad del Señor. Y esta voluntad de Dios es inmutable, porque no cambia, y justa, porque Dios es la justicia, ¿cierto? En segundo lugar, el propósito de las obras divinas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la omega de las obras de Dios? Y hemos resumido todo en 4 palabras. Dios hace todo para su propia gloria. Por tanto, el cristiano va a comer para la gloria de Dios, va a beber para la gloria de Dios, lo hace todo para la gloria de Dios. Y en términos prácticos, ¿cómo podemos glorificar al Señor? Pues hemos acabado diciendo, en primer lugar, la respuesta radical es creer en el Evangelio. No podemos agradar al Señor si no hay fe en su Hijo. Y en segundo lugar, una vez que tengamos fe en el Hijo, podremos luego entregarnos a obras de amor que nacen de un corazón regenerado y agradecido al Señor. Y hemos visto estas 4 palabras que Cristo utilizó antes de su ascensión, describiendo la actitud de un cristiano fiel. Es una persona que ama al otro, que sirve al otro, que pone en primer lugar los intereses del Señor, y esta pasión por su Señor se traduce en obras prácticas de hospitalidad, bendiciendo a los demás. Esa es la idea, fe y amor. Amén. Como siempre, queridos hermanos, tenéis las preguntas por debajo del vídeo. Espero que todo haya quedado claro, que hayáis disfrutado de la lección, y gloria a Dios por lo que estamos aprendiendo. Dios mediante, estaremos la semana que viene con clase 2.1.9, hablando sobre la doctrina del amor del Señor, ya que la confesión dice a continuación que nuestro Dios es amantísimo. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Dios. Un abrazo para todos, gracias por el tiempo juntos, y cómo no acabar hoy diciendo Soli Deo Gloria. Aleluya, amén, hasta luego.